Venga, vamos a ver el servicio de correo, ¿vale? Es cómo mandar correos desde mi aplicación de Java. Evidentemente, volvemos a repetir el proceso, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues aquí veis que me apoyo en clases de Java, que son estas, para el servicio de correo. Y al final, como siempre, ¿qué es lo primero que hacemos en todo? Una fachada, ¿vale? ¿Por qué? Porque o comprendes que este no es muy complicado, la verdad que son unas clases muy sencillas, pero en cualquier caso hago una fachada para estandarizar los correos de mi aplicación. Porque a lo mejor siempre quiero poner una cabecera, un pie de correo, todos esos detallitos que queremos darle uniforme. Entonces, la mejor solución, una fachada. Vale, dos. Este servicio de correo puede dar problemas. Por ejemplo, el servidor no me responde. Claro, tú tienes que darle un servidor de correo. Entonces, yo le puedo dar un servidor de correo de Gmail, pero luego a lo mejor la conexión que hacemos con Gmail falla. Entonces, puede provocar excepciones, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué va a ocurrir? Que estas excepciones son de bajo nivel. El servidor no responde, las credenciales son incorrectas o lo que fuera. Como son cosas que en principio no tendría que fallar, ¿qué me creo? Una excepción, ¿vale? Una excepción. Que yo voy a llamarle excepción de correo. Y al final, ¿de quién he herido? Bueno, pues esto lo voy a interpretar como un conflicto. Hay un conflicto porque a lo mejor las credenciales no funcionan, las credenciales que me has dado no funcionan en Gmail, lo que fuera, ¿vale? Y doy simplemente una fachada con dos métodos muy sencillos. Uno es desde dónde, quién escribe el correo. Dos, el asunto. Tres, y el correo en sí mismo. ¿Vale? ¿Vale? Me dan un correo para que sea sencillo. ¿Vale? Entonces, simplemente fijaros, lo que hago aquí es monto el correo, que es el contenido de este código, monto el correo, intento enviarlo a través de Gmail o mi servidor de correo, el que fuese, y si me da un problema, elevo la excepción a otro nivel. Es decir, elevo la excepción porque estas son excepciones de bajo nivel con mis conexiones con Gmail. Y dice, no, le elevo a una excepción más entendible a mi aplicación, que es no tengo acceso al servidor por alguna razón. ¿Lo veis? Que se hace mucho es cuando las excepciones son de un nivel que no te corresponde, pues lo elevas de nivel para que entendamos lo que estamos haciendo. ¿Vale? ¿Qué me quedaría? Configurar la cuenta de correo. ¿Vale? Bueno, pues necesitamos una dependencia que hay que añadir en el POM de manejo de correo, que es esta de aquí, ¿vale? Y dos, habrá que configurar la cuenta de correo. Os he contado cómo se hace con Gmail. Pues evidentemente si tenéis otro servidor de correo, habrá que mirar cómo conectamos con él. Pero en Gmail, para que esto funcione, tenemos que acceder, loguearnos, acceder a esta ruta y poner aún una selección, que es de un nivel de seguridad medio porque el cliente de Spring no maneja el nivel de seguridad alto que tiene Gmail. No es compatible. ¿Vale? Entonces, con esto prepararíamos mi cuenta de Gmail y eso sí, en el fichero de propiedades habrá que configurar la cuenta de Gmail. Es decir, cómo codificamos los correos, cuál es mi servidor de correo, que en este caso yo he puesto Gmail, pues es este, smtp.gmail.com, el puerto de ataque a Gmail, el 587. Le pondríamos usuario y contraseña, que es el que yo me logueo en Gmail para poder acceder a mi servidor de correo. Y veis que esto, ¿cómo lo hago? Como el API key de Sonar. Lo que hago es, me accedo a una variable de entorno y en esa variable de entorno pongo el usuario y la contraseña. Porque si la pongo aquí, me van a cazar. Y encima te están cogiendo tu usuario y contraseña de Gmail. ¿Vale? Entonces, luego digo que habilito, digamos, esto es un nivel de seguridad medio, habilito estas propiedades y lo hago así, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que para probarlo, para hacer los test, en el fichero de test propiedades me invento esto, que es nombre sin usuario y sin contraseña, ¿vale? Para hacer test podría probarlo así, pero en producción tiro de clave de acceso. Entonces puedo tener aquí un nuevo usuario para que esto me funcione, pero como voy a hacerlo con un mock, no me genera ruido. ¿Vale? ¿Lo veis? Vale. Lo siguiente que sería probar esto. Pero claro, si yo cada vez que lanzo un test me manda un correo, tengo un problema. ¿Lo veis, no? Entonces dices, no puede ser porque yo voy a lanzar los tests cientos de veces.
Entonces, si cada vez que lanzo un test, lanzo un correo, cuando vas a tus cuentas de pruebas, pues tener 200 correos ahí metidos de las test. Y dices, no es viable. ¿Qué hacemos? Para probar este servicio, fijaros lo que hago es que el que envía los correos, que es el de Spring, me cree un mock, ¿vale? Es decir, este es el que envía de verdad los correos de Spring. Pues en lugar de utilizar este que los envía de verdad, utilizo un mock. Porque yo quiero probar mi fachada. Quiero probar, por ejemplo, yo voy a testear que si, imaginaros, en la práctica de TPV, me llega un pedido. El pedido, yo miro lo que me ha llegado de stock y veo que había 5 reservas respecto a las prendas que me acaban de entrar en mi tienda, ¿vale? Cuando procesamos esa entrada de pedido, al ver que había 5 reservas, ¿qué haríamos? Mandarle correos automáticos a cada uno de los clientes diciendo, ya tienes tu prenda aquí. ¿Veis ese proceso? Entonces, yo cuando quiero testear que eso funcione, que cuando yo cierro un pedido, veo que se mandan los correos, pero no quiero mandarlos de verdad, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Que en lugar de utilizar este objeto de Spring que manda correos de verdad, voy a utilizar cuando hago un testeo este otro objeto que es mío, que es un mock, para no mandar correos, ¿vale? Entonces, yo lo que hago que es que a lo mejor en el test cierro la orden y compruebo que llega un correo que teóricamente ha llegado al mock el correo. Y fijaros que hago así, ¿eh? ¿Vale? Yo cojo, mando un correo al servicio y testeo, y aquí es, ¿cómo lo hago? Que es que capto, lo que voy a hacer aquí en el mock es captar el parámetro que le paso al mock. Entonces eso se hace así, quiero capturar el parámetro de tipo, pues un simple mensaje de correo. Y lo que quiero hacer es capturarlo. Es decir, mi mock no tiene utilidad. La única utilidad es que cuando lo llamas le vas a pasar un parámetro. Y lo que hago es capturar ese parámetro que le pasas al mock. Y luego compruebo que el parámetro está bien montado. Es decir, en la realidad, ¿qué sería? Voy a testear el cierre de pedidos. Pues yo lo testeo. ¿Qué hago? Me creo un mock del servicio de correo y lo que hago es comprobar que lo que le mandas al mock son los parámetros del correo correcto deberías enviar. Pero no se envía el correo, realmente. ¿Vale? Un poquito más complicado de entender porque tenemos que aprender a manejar esto arriba, que es captar parámetros. Claro, es utilizar mocks. Pero bueno, en principio vosotros ninguno tenéis una práctica con correos, creo, no os ha tocado nada de esto. No. Pues así sería un test, ¿vale? Y fijaros que aquí, bueno, pues capturo los datos de cómo se envía y demás, y veo que todo esté correcto. Venga, vamos a ver el tema de los dominios cruzados. Esto seguramente lo habéis visto en seguridad, ¿no? Sabéis todo lo que es un dominio cruzado y sabéis la problemática, ¿no? ¿Eh? Al final, pensar que al servidor, el tema de los dominios cruzados, yo desde el punto de vista del servidor, a mí me da igual. Realmente esto no es para proteger al servidor, es para proteger al cliente realmente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si ya lo conocemos, lo único que ocurre es que el objetivo del dominio cruzado es evitar que te capturen las credenciales, porque en una página web compartes pestañas con distintos servidores y unos son maliciosos y otros no, ¿vale? Entonces, aquí realmente es lo de siempre, es decir, se trata de cómo en Spring lo voy a configurar para permitir un dominio cruzado, ¿eh? Y en este caso lo voy a hacer, hay varias maneras de hacerlo, pero bueno, lo vamos a hacer en el fichero de configuración de la web, que es este, en web mvc config. Aquí, para configurar el dominio cruzado, lo que tengo que hacer es añadir este método, que es añadir el mapeo de dominios cruzados, ¿vale? Y bueno, nosotros lo que hemos hecho es simplemente habilitar todos los dominios, es decir, no lo estamos limitando. Pongo este ejemplo que habilita todo y aquí a partir de aquí sería jugar con el registro para delimitarlo de más o menos, ¿vale? Fijaros que se hace es añadir en este file de configuración este método y en nuestro caso lo hemos resuelto así, es decir, permitimos cualquier origen dominio cruzado, se permite para cualquier método y de cualquier origen. Y además, un tiempo máximo de 1 hora. ¿Vale? Pero bueno,
Si queremos limitarlo más, decir, vale, yo he montado mi Spring en un dominio y mi Angular está en otro dominio, evidentemente ya es un dominio cruzado. Si desplegáis Angular en un sitio web distinto del Spring, entonces en este caso podríamos limitarlo solamente que el dominio de Angular, que es un dominio, ataque solamente al dominio de Spring. Entonces solo permitimos ese dominio concreto, no desde otro lugar, ¿vale? Pero bueno, en definitiva quería que vierais cómo se configura y es así, ¿vale? Si queréis limitarlo, pues miráis cómo se puede limitar un poco más y demás, ¿vale? Me interesaba más, ¿vale? Otra problemática que nos encontramos con el TPV es la generación de PDFs. Evidentemente es muy típico en sitio web generar un PDF por alguna razón, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Una librería externa. Spring no me la ofrece, ¿vale? Entonces necesito una librería externa que me ofrezca la generación de PDFs. Hay muchas, y bueno, he elegido una pues para ver cómo funciona y demás. Entonces hemos apostado por esta, que es iText PDF, ¿vale? Si leéis sus condiciones, es abierta y demás. Mientras, no creo que estaba limitado a que no hagas explotación económica. Mientras tú no te beneficies económicamente, creo que te lo permite. Y últimamente había cambiado, porque lo han cambiado en los últimos 2 años, porque yo empecé no era exactamente así. También creo que es, mientras si tienes un proyecto abierto, te lo deja utilizar, mientras tú lo hagas abierto, ¿vale? Pero creo que hoy ha cambiado. En cualquier caso, leer las condiciones del fabricante para que cumpláis ¿no? Pues sus licencias que tengas. En cualquier caso, para nuestro caso, como no hacemos explotación económica, lo tenemos todo abierto, lo podemos usar sin problemas, ¿eh? Entonces, fijaros, esta librería lo que me hace es generar, usamos la versión 7 y te pide que tienes que hacer esas 3 dependencias para poderla utilizar en Spring, ¿vale? Lo que te vuelve es un PDF. Como siempre, claro, esta librería sí que es complicada, ¿eh? Es decir, no es trivial montar un PDF. ¿Qué hay que hacerlo? Montarlo poco a poco. Es decir, tú lo que haces es componer un PDF añadiendo elementos al PDF. Le añado un título, le añado unas imágenes, un tipo de letra, una tabla. Vas añadiendo como componentes. Y se hace a muy bajo nivel, ¿eh? Detallando todo exactamente lo que vamos a añadir. Es como de muy bajo nivel. ¿Qué ocurre? Que, claro, montar un PDF a este nivel es complejo. Es complejo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos obliga? A hacer una fachada, ¿vale? En este caso, mi fachada, en lugar de plantearlo como un servicio, mi fachada lo voy a plantear como un builder. Lo que hace es ayudar a construirme el PDF de una manera más sencilla, ¿eh? Como un builder. Y fijaros que mi fachada le ha puesto con elementos básicos que yo voy a poder añadir al PDF. Evidentemente, si quieres añadir elementos distintos o más complejos, tendrás que ir añadiendo poco a poco a esta fachada los nuevos elementos, ¿vale? Entonces dice, bueno, pues yo aquí añado un párrafo normal, de texto normal, que tiene unas condiciones normales. Entonces le paso un string con el párrafo y él te lo añade al PDF. O aquí dices, añádame un párrafo resaltado. Tú le pasas un string y te añade un párrafo resaltado. Aquí le añado una línea separadora. Aquí añado una barra de códigos, el código de barras, perdón. Aquí añado el código QR. Pues un código QR, le pasas un string y te crea un código QR. Aquí añado una imagen, le pasas el nombre del fichero de la imagen y te la añade. O, en este caso, añado una tabla. Como la tabla en sí mismo también es bastante compleja, lo que hace la tabla es devolverte un builder de tablas, porque tiene su complejidad independiente. Entonces, cuando añades una tabla, te viene un builder y empiezas a añadir a la tabla, para hacerlo más sencillo, añado cabecera de columnas, añado celdas, una celda agrupada hacia la derecha y cierro tabla, ¿no? Para hacer tablas básicas. Entonces, fijaros que, en definitiva, hay que hacer una fachada, porque si no esto es demasiado complejo, siempre es un poco lío. ¿Qué tengo? Por una parte, mi librería y hago mi fachada. En este caso hemos apostado por un builder que se construye el PDF a partir de la librería, ¿vale? En definitiva, del punto de vista de Spring, para mí un PDF ¿qué es? Un array de bytes, nada más. Es un array de bytes, que es lo que le voy a mandar al cliente. Diferencia, yo siempre que mando ficheros al cliente, se lo voy a mandar como array de bytes. Y entenderlo así. Tenemos que mandarle array de bytes y decirle en la respuesta el tipo de mime, el tipo de que es esa array de bytes. Y puede ser un tipo PDF, un tipo imagen, un tipo sonido, lo que yo quiera.
En definitiva, siempre en el servidor que yo manejo ficheros son array de bytes, ¿vale? Entonces, este va a hacer montar un array de bytes, ¿vale? Yo, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar de mi fachada para que a partir de la librería lo voy a hacer. Esto va un poco como norma básica. En el momento que yo hago una fachada, está prohibido o no está permitido en la arquitectura que yo tire directamente de esta librería. Como yo hago aquí algo, una clase mía, un servicio mío, y tiro de esta librería, te está saltando la arquitectura, ¿vale? Y dice, ya, pero es que mi clase necesita algo que no está en la fachada. Entonces, si te ocurre eso, ¿qué tienes que hacer? Ampliar la fachada y dar servicio a tu clase. ¿Lo veis? Pero nunca podemos atacar directamente. Que ataca al PDF son las fachadas. Si estas fachadas se me hacen muy complicadas, meteré una tercera fachada. O meteré una fachada de fachadas. ¿Vale? ¿Entendemos esto? Pero no podéis atacar directamente aquí. Os he hecho esta fachada que en principio suele bastar para lo básico que vamos a hacer nosotros. ¿Vale? Sí que es verdad que si necesitáis utilizar, bueno, pues otro elemento más alto, los que generáis PDF, tenéis que mirar un poco esto, intentar con la fachada resolverlo, y si veis que con la fachada no lo podéis resolver, os tocará mirar dentro a ver cómo se resuelve. ¿Vale? Pero en principio hemos puesto los elementos más básicos que son párrafos resaltados, líneas, código de barras, códigos QR, imágenes y tablas. Digo, con esto casi podéis hacer lo que queráis. ¿Vale? Si lo resolvéis con la fachada, os ahorráis el poder indagar cómo funciona esta librería por debajo. Si no, nos tocará. ¿Vale? Entonces, bueno, pues generará cosas como esta. ¿Veis? Pues como es un código QR, barra de códigos, texto, esto es un texto resaltado, un texto normal, esto es una tabla y última celda la agrupa a la derecha. ¿Lo veis? Entonces, si con esto te puedes apañar, nos apañamos. Al final, ¿qué buscamos? Que el estilo de mis PDF sean todos homogéneos. Entonces, intentamos reciclar bien la fachada para que todo tenga el mismo aspecto. ¿Vale? Eh, Aquí ocurre lo mismo. Nos ocurre lo mismo. Y es que, no, lo tengo que dibujar. Eh, esta librería tira de ficheros locales en servidor para montar el PDF. Tira de ficheros locales. ¿Qué ocurre? Que puede dar errores en el acceso a disco del servidor. Puede haber problemas de disco, del servidor, o puede haber problemas al montar este PDF. Evidentemente, los errores que me aporta a mí mi librería es demasiado bajo nivel. Demasiado bajo nivel. Entonces, ¿qué me tocaría aquí? Hacer lo que hemos hecho siempre. Cuando utilizo una librería que me da excepciones de bajo nivel, ¿qué hago? Me genero una excepción que absorbe todas las excepciones de mi librería y yo la elevo de nivel, que sea un tipo conflicto o cualquier tipo, ¿vale? Pues aquí me tocaría dibujar lo mismo, es decir, está hecho en el TPV, ¿eh? Hay un error que se llama PDF exception, que es que si esta librería da cualquier tipo de error, lo capturas con PDF exception y lo que creo que mando es un conflicto. Digo, oye, hay un conflicto que no tendría por qué haber, porque claro, eso es, pensar que son errores que yo no tengo controlados. Es decir, si yo intento abrir un disco, en disco, un fichero, crearlo, modificarlo y no me deja el servidor, yo no sé qué hacer, porque yo lo tengo preparado para que el servidor me tenga que dejar. ¿Entendéis? Entonces, al final, estos se generan como un tipo conflicto y habrá que mirar el despliegue en ese servidor que hemos hecho para que no me deje crear ficheros. ¿Vale? ¿Lo veis? Os dejo aquí el ejemplo de cómo está hecho por dentro. ¿Vale? De cómo sería la utilización de estas fachadas. Fijaros, yo me creo un PDF Builder, ¿lo veis? Lo creo y empiezo a utilizarlo tipo Builder. ¿Sabéis cómo va, no? Entonces, le pongo un párrafo resaltado, punto, le añado una línea separadora, punto, un párrafo normal, punto, otro párrafo normal, punto, otra línea separadora. Y voy montando mi PDF. Finalmente, cuando hago build, ¿qué va a hacer? Me devuelve un array de bytes que contiene el PDF, que es lo que yo le mandaré al cliente. ¿Vale? Entonces, y este concretamente es esto que hemos montado aquí. ¿Vale? Este sería un ejemplo de utilización para montar un PDF. ¿Vale? Fijaros que cuando llegamos a la tabla, claro, yo cuando digo tabla, me pide los tamaños que quiere que tenga. Es decir, lo que me está pidiendo realmente es el ancho de cada una de las celdas. ¿Vale?
Entonces te pide un ancho, pues en este caso es relativo, ¿no? Pues si tú sumas todas las partes, dice, bueno, pues si sumo todo esto, tiene una cantidad de 200, pues le dedico 15 partes a la primera columna, 90 partes a la segunda, 15 partes a la tercera. ¿Entendéis? Y a partir de ahí, fijaros que yo voy añadiendo celdas. Puedes añadir o una celda o un grupo de celdas, como tú quieras. Pero él va contando. Ve que aquí hay 6 columnas, entonces él cuenta que cada vez que añade 6 columnas, hace un salto de línea de tabla. ¿Lo veis? Es simplemente para que utilizarlo sea más fácil. Dime. Sí, cuando vais a generarlo, nosotros lo hacemos en formato ticket. El ticket tiene una anchura concreta. Entonces, claro, esto es un valor flotante, que es un valor. Entonces, tú interprétalo como que son el total de partes que dedicas a cada una de las columnas. Es decir, si tú aquí hemos puesto que tengo 15,90, en principio es que a este dedicas 15 partes y a este 90. Por lo tanto, este va a tener una asignación de 15 partes y este 90. Estos son 6 veces más. ¿O no? 15, 15, 30 por 3, 2 por 3, 6 veces más. Entonces te dedicas 6 espacios más. Simplemente para que tú hagas una proporción de que dedicas a cada uno. ¿Vale? Eh, ¿Cómo se nota que vas a hacer algo de PDF, no? Vas a hacer algo de PDF tú, ¿no? Claro. Entonces, va por así. ¿Eh? ¿Lo ves? Entonces, intenta con tu fachada que puedas resolverlo. Creo que lo puedes resolver, ¿eh? Porque ya puedes hacer una tabla que te pone una cabecera, ¿lo ves? ¿Esa cabecera dónde se pone? Se pone, ¿dónde la pongo? Aquí. ¿Cuál es la descripción de las cabeceras de la columna? ¿Lo veis? Bueno, lo puedes poner antes o después, en el fondo tampoco da igual. Yo lo he puesto después. Y una es en blanco, una pone des, UD, descuento y tal, que es justo estas cabeceras. Lo que pongo aquí, ¿vale? Y luego las celdas lo puedes hacer una a una o lo puedes hacer en bloque de 6. Yo me equivoco menos y lo hago en bloque de 6. Es como menos lioso. Pero tú lo puedes hacer una a una, como quieras. Y el salto es automático, ¿eh? Cuando escribas la sexta, la siguiente celda vas a la siguiente. Vas en formato, vas así. Esta. Y si añades, va a esta. Y dices, ¿y si lo dejo a medias? ¿Qué va a ocurrir? Pues él creo que cuando lo cierra, te lo rellena con blancos. Porque lo podrías dejar descuadrado y te lo rellena con blancos. Eso que lo hace la fachada. ¿Vale? Y por último, ¿ves este total de aquí abajo? Este total lo hace con esta de aquí, con una tabla que compactas a la derecha y pongo total, lo que yo quiera poner. Pues un valor, una cantidad, un texto, 2 puntos y un valor, lo que tú quieras. Y eso se compacta a la derecha. Y lo pone en negrita además. ¿Veis que lo pone como resaltado? ¿Lo ves? ¿Eh? ¿Cómo todas las celdas? ¿Todas las celdas en qué? No, si llamas a este método se llama especial, que es call span write. Si tú haces un tablacel, no, esa no las compacta, las pone tal cual. No, es que tiene el nombre delante, ves que pone uno es celda de tabla y esta es un call span, que si sabéis HTML viene de agrupar celdas. Y entonces agrúpame, este es como celda de tablas, pero agrupadas a la derecha. Sí, combina las 6 celdas. Vale, no te entendí la pregunta. Sí, si tu tabla en principio tiene 6, combina las 6. Si tiene 10, combina las 10. ¿Ves que tal cual, lo ves aquí, te combina todo? Y aparte de combinar, te quita los separadores. ¿Lo has visto? No hay separadores, lo pone como fuera de la tabla. ¿Vale? ¿Qué tenéis que hacer? Intentar adaptaros. Es decir, yo voy a hacer un PDF, ¿me vale esto? Pues hazlo así. Tiene dos ventajas, ¿eh? Una ventaja, que si utilizas la fachada es mucho más sencillo que atacar a la librería, porque la librería tiene tela. ¿Vale? Primera ventaja, ahorras tiempo de aprendizaje con funciona la librería. Dos, tu PDF al final mantiene un estilo de empresa y todos tus PDF tienen el mismo formato, la tabla siempre tiene la misma apariencia. Das una imagen, ¿le veis? Doble ventaja. Entonces, intentar tirar de la fachada. Eso sí, fijaros que en el construir siempre devuelve el array de bytes. Me da igual. Y dices, ¿y qué le mando al cliente? Sí, claro, desde Spring, cuando yo quiero mandarle al cliente, ¿qué le mandas? Un array de bytes, ¿eh? Así de claro.
un array de bytes, ¿vale? Y se lo mandas al cliente, tal cual, ¿vale? Y el cliente, eso sí, cuando le mandas esto, en la cabecera vamos a poner que le mandamos un PDF. Y él mira que si es PDF, lo coge como array de bytes y lo recupera como un PDF, ¿vale? Pero al final cuando lo ves, es más sencillo de lo que parece, ¿eh? ¿Vale? Y este sería el resultado del PDF. Para que sepáis, en este ejemplo, claro, él necesita, para montar el PDF, necesita acceder a disco del servidor. Y entonces hemos puesto una ruta donde genera los PDFs. Si queréis hacer un testeo, claro, un test de un PDF, imaginaros, claro, dice, yo no puedo testear un PDF. Yo no sé cómo testear eso, ¿no? Dice que el PDF contenga adecuadamente el PDF. Digo, no lo sé. Entonces, testear, ¿qué hago yo? Lanzo la petición del PDF y mi testeo es que no dé errores. Si no da errores, es que el PDF, doy por hecho que lo ha montado bien. Dos, lo quiero ver cuál es su contenido. Como por defecto yo pongo estas rutas en los tests para los discos locales de trabajo, me voy a disco y abro el PDF con un editor cualquiera. Y veo si el contenido es lo que yo me esperaba. Y lo doy por bueno. ¿Lo veis? Porque a mí no se me ocurre cómo puedo testear un PDF. Yo no lo sé. Porque no vamos a testear el nivel de byte el PDF. Es un poco locura. ¿Entendéis, no? Entonces, muchas veces los test que yo no sé comprobar, lo que hago es lanzarlos y que al menos no me dé errores. Aunque no pueda comprobar el resultado, pero sé que no da errores. ¿Vale? Si lo vemos el código fuente, porque este sí que lo vais a manejar. Vale. Aquí teníamos el ejemplo, lo tenéis exactamente, lo hemos puesto aquí. PDFs. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, PDF Builder. Este es el builder, ¿vale? Para que veáis un poco la complejidad. ¿Yo qué hago para simplificar? Doy valores por defecto. La ruta donde trabajo en disco y defino, pues, lo típico. El tamaño de letras 10, ancho de las líneas, el tamaño del código de barras. Es decir, le doy valores fijos a todo, ¿vale? ¿Para qué? Para simplificar, para que el que lo utilice tiene unos valores predeterminados, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaros, por ejemplo, un párrafo. Lo que tengo que hacer es, el párrafo con énfasis es, creo un párrafo, le asocio el texto, lo pongo en negrita, le aplico el font size que tengo por defecto para párrafos tal y le añado al documento. Voy como montando el documento. Entonces, hay uno más sencillo, por ejemplo, las líneas, bueno, con la línea. Creo un separador que es una línea de puntitos. Establezco la separación, el ancho de la línea. Claro, voy definiéndolo y lo añado al documento. Pero utilizarlo es muy fácil y pones línea y se añade una línea con un formato muy concreto. Claro, si quisiéramos tener dos tipos de formatos, tendremos que poner aquí en plan sencillo línea tipo 1, línea tipo 2. Pero lo importante es que lo que intentamos es que el que utiliza la fachada, que es mi aplicación, lo tenga fácil. Y yo me como aquí en interno, ¿no? Hablo un código de barras, como veis, es más complejo, ¿vale? O un código QR es más complejo también a su vez montarlo, ¿vale? Y esta es una imagen también. La imagen tiene su problemática porque, claro, le pasamos un nombre de imagen. Y al buscarla en disco puede que no la encuentre. Si no la encuentro, pues hay que dar un error y hay que elevar los niveles, ¿eh? ¿Vale? Y bueno, lo veis. En principio no tenéis que tocar por dentro. Esto no hay que tocarlo. Intentar que la fachada te baste. Si no te basta, pues os toca. Ya sabéis que es un poco a veces es una cuestión de suerte. ¿Vale? Por ejemplo, el recurso, ¿cómo se hace? Fijaros. Este es un recurso que devuelve PDFs. ¿Cómo se hace esto en Spring? Pues realmente, cuando yo devuelvo un PDF, ¿qué devuelvo? Una red de bytes. Realmente, da igual, si yo devuelvo un fichero, devuelvo una red de bytes. Ya puede ser PDF, imágenes, sonidos, vídeos, lo que yo quiera. Es una red de bytes. ¿Qué sí tengo que hacer? Alterar la respuesta. Dice, vale, entonces yo puedo devolver o un PDF o JSON. Y ves que lo pones aquí en produce. Me lo preguntó alguien, ¿no? Esto hace poco, así. Si querías XML o JSON. Pues se hace así. Dice produce y aquí pones XML. Por defecto, si no dice lo contrario, produce JSON. ¿Vale? Y dices, oye, una pregunta. Si devuelves un array de bytes, que es un PDF, ¿por qué puedes también producir JSON?
porque puede provocar errores. Y si hay un error, cuando yo monto un PDF, eso por alguna razón da un error, que devuelvo un mensaje en el cuerpo de tipo JSON, que es JSON. ¿Le veis? Entonces, por mi posibilidad de que mande errores, que los errores se mandan en JSON, puedo devolver las dos cosas, o PDF o JSON, dependiendo de cómo esto evolucione. Si no hay errores, como ves, este caso que no da errores, devuelve el PDF. Si hago algo que provoca un error, devolver un JSON con el mensaje de error, que es decir, te dirá, no puede montar el PDF y te dice el error que ha pasado en el servidor. ¿Vale? Pero ves que hacer un recurso de web PDFs no es complejo. Sí me obliga a aprender un editor de PDFs. Y dice, y si yo quiero ahora devolver un sonido que quiero montar dependiendo de lo que me haga el cliente, pues tendrás que buscarte una librería que te monte sonidos. ¿Lo veis? Y ya meterlos aquí, ¿eh? Toda la librería que utilices, lo primero que vais a hacer que es una fachada. ¿Vale? Ni se os ocurra atacar una librería mezclado con tu código. Eso es una locura. ¿Vale? Una fachada cuyo objetivo es ofrecer funcionalidad de alto nivel útil para tu aplicación. ¿Vale? Bueno, si nos vamos al test, fijaros, evidentemente el test, yo no voy a poder controlar el contenido del PDF, pero sí que puedo hacer es llamar a mi recurso, solicitar un PDF y al menos comprobar que esto no falla. Entonces, es un test no del todo completo, ni 100% completo, pero sí no falla. ¿Qué hacemos? Evidentemente yo lo que haría es, lanzáis el test, en este caso, ¿vale? Lanzaríamos el test, tenemos que comprobar que esto no ha fallado, ¿vale? Entonces, bueno, lanzará el test, que se acabe en verde que no ha fallado. Vamos a esperar un momentito. Bueno, mientras tanto recuerdo. Y luego vamos a buscar en disco el PDF que acaba de crear para ver cómo es. Veis que esto hace referencia a tu cuenta de usuario, en la cuenta que se está utilizando en el servidor, que es cuenta de usuario. Esta es la ruta barra Spring PDF file de ficheros y la extensión es PDF. Veis que el test lo ha superado bien, entonces ahora me voy a buscar esa ruta. Sería en C, en mi caso, usuarios, el equipo. Yo he creado una carpeta llamada PDFs, así que debe estar por aquí. Spring, PDFs, y está este. ¿Lo veis? Lo abro, y entonces ahora yo compruebo el test. Dice, vale, pues veo yo si el PDF se ha creado bien. Dice, vale, pues lo doy por bueno. ¿Vale? Y lo doy por bueno. Evidentemente, tiene una parte automática que puedo reciclar y la parte manual lo compramos una vez y el resto damos por hecho que ya generalmente funciona bien. Salta el test y no hay problemas. ¿Lo veis? ¿Vale?